Pues seguimos adelante con las jornadas y tenemos al profesor Andrés Pedreño, encantado de recibirle en la facultad, antiguo rector de la Universidad de Alicante y experto en todos los temas del reto digital que vamos a afrontar. Le va a presentar la profesora Carmen Díaz Mora. Andrés, muchas gracias por venir. Bienvenido a nuestra universidad y a nuestra facultad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Veo muchos alumnos, encantada de saludaros a todos. Es para mí un honor que la profesora Fátima Guadamillas me haya pedido hacer esta brevísima presentación del profesor Pedreño, porque el profesor Pedreño es para todos nosotros una referencia. Lo lleva siendo muchísimos años. Él es catedrático de Economía Aplicada, esa es mi área de conocimiento, por eso es esta presentación. Es experto en economía digital, es emprendedor, es un hombre del Renacimiento. Ha sido rector de la Universidad de Alicante, como bien ha dicho la profesora Guadamillas, ha sido CEO de Universia, portal universitario que agrupa casi 1 millar de universidades socias de 11 países de habla hispana y portuguesa, y es miembro del Consejo Holding de Santander Universidades y Universia hasta la fecha. Ha sido miembro del Grupo de Expertos del Gobierno para la elaboración del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Big Data. Fue pionero en la introducción de los MOOCs en España a través del proyecto Unimooc, que hoy reúne una red de 340.000 emprendedores de más de 100 países, y es cofundador de diversas empresas digitales de éxito tanto en España como internacionalmente. Es director del Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet en España, ADEI, apoyado, entre otros, por Google en España, y es director del Observatorio FinTech y del Observatorio de Inteligencia Artificial. Es autor de más de medio centenar de libros y publicaciones especializadas en el ámbito de la economía y, además, un divulgador incansable. Tiene publicaciones digitales, es autor de diversos blogs especializados donde aborda tanto temas universitarios como relacionados con el emprendimiento. Fue Eisenhower Fellow en 1988, ha sido doctor honoris causa por la Nottingham Trent University, premio al Mérito Científico 2016 de la Generalitat Valenciana, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española de Estados Unidos. Créanme que podría seguir durante 15 minutos más detallando todos sus méritos, pero yo lo que les animo es a visitar su página web, donde no solo los desglosa, es tan sencillo como Andrés Pedreño, y te podrán consultar todas esas líneas de su currículum, porque para mí me es imposible resumirlo en unos pocos minutos y, sobre todo, quiero reducir mi intervención al mínimo posible para que ustedes tengan el máximo tiempo posible de escucharle. En suma, Andrés Pedreño es un investigador excelente, un divulgador incansable y una referencia para todos los profesores universitarios de economía en este país, por lo que es un honor tenerle en esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de San Pedro Mártir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Es un privilegio estar aquí en la universidad, en este entorno, que es único. Antes os lo comentaba al que fue vuestro rector y, pues de alguna forma, quiero decir que estos sitios inspiran. Es un privilegio que los estudiantes podáis compartir la historia, la densidad que hay en Toledo de inspiración, ¿no? de simbolismo, de lo que ha representado y representa para este país. Y es bueno que en este entorno de cambios tan intensos que hay, podamos unir el humanismo europeo, la tradición, la historia, con lo que son cambios absolutamente disruptivos. Es decir, luego hablaremos un poco de la disrupción como concepto. Los cambios son ahora muy intensos, los cambios de vuestro tiempo, los cambios de vuestra generación. Prácticamente sucede cada año lo que antes, escasamente hace una década, pues sucedía efectivamente más de una década. Y hay que tomar un posicionamiento, una estrategia en relación a estos cambios, porque probablemente el propio cambio puede agotarnos, ¿no? Puede llevarnos a una situación donde nuestra capacidad de asimilación y nuestra capacidad de elección no sean las correctas.
Y creo que estos sitios son buenos, muy buenos, como lo pueden ser Oxford, Cambridge o incluso las grandes universidades norteamericanas, donde con menos historia se han sabido crear entornos, Harvard, Princeton, Stanford, entornos que son muy inspiradores, donde ahí suceden grandes cambios, pero también se asientan los fundamentos legales, fundamentos jurídicos, fundamentos del humanismo que debe regir, valores, la ética, etcétera, que rigen y deben regir en cualquier consideración en nuestra sociedad. Si nuestra sociedad no se rige por lo de que se ha regido y lo que nos ha hecho progresar, es decir, fundamentos éticos, pues por los cambios de tecnología, esas herramientas que son potentísimas, nos pueden llevar probablemente a situaciones no idóneas. Y de esto va a ir un poco la charla. A mí también me inspira estar en una facultad, ¿no?, de estas características, ¿no?, una facultad que une jurídicas y sociales. Realmente es economistas, gente juristas, pues puede ser realmente un entorno colaborativo extraordinario para asimilar algunas de las cosas que voy a comentar. No sé el protocolo de esto, pero yo sería feliz en viéndome en un aula de esta, donde vosotros estáis muy por encima de nosotros, pues levantéis la mano, que lo vemos perfectamente y podéis interrumpir si el protocolo vuestro lo permite y hacer preguntas o lo que queráis. Bueno, pues el título es Europa en la era de la inteligencia artificial, el viejo continente ante el reto. Y, bueno, en la siguiente diapositiva, pues lo primero que tengo que justificar es por qué la inteligencia artificial, porque esto nos va a volver un poco locos, esto de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas que están propiciando cambios muy intensos en el tiempo, muy rápidos, probablemente excesivamente rápidos, ¿no? Y, bueno, yo ahí lo que voy a empezar diciendo es que, y esto los economistas lo vais a ver muy claro, y también todos, las predicciones son que una tercera parte del Producto Interior Bruto de todos los países avanzados lo va a generar la inteligencia artificial. Bueno, vosotros sabéis la importancia. En un país, por ejemplo, como Japón, es mucho más. Entonces, desde esta perspectiva hay que ver, es la mitad del Producto Interior Bruto en todos los países y en Japón, es decir, más todavía, ¿no? Estamos hablando de las 2/3 partes. Esta cuestión es muy importante, porque de alguna forma entonces estamos viendo lo que es una tecnología de utilidad general, que llamamos los economistas, de propósito general, aquellas tecnologías que de alguna forma alteran, influyen en todos los sectores, en todas las actividades productivas, en nuestra forma de vida incluso. Ya sabéis cuáles han sido estas tecnologías, estamos hablando de la electricidad, o estamos hablando de la máquina de vapor, estamos hablando de hitos dentro del progreso tecnológico que efectivamente han tenido un impacto, que han cambiado la forma de producir, etc. La inteligencia artificial no es una cosa de futuro, la lleváis todos en el bolsillo, ¿veis? Es decir, los gigantes tecnológicos que nos dan los servicios, Google, Apple, las redes sociales, etc., en todos ellos están utilizando algoritmos que sirven para identificar la especialización, la personalización, ofrecer servicios muy personalizados, muy acordes con vuestros gustos. Esto ya ha creado, por ejemplo, en la pandemia una disrupción extraordinaria entre nuestras empresas nacionales y estas grandes empresas multinacionales. Es decir, por ejemplo, todos hemos hecho comercio online porque teníamos más posibilidades, más comodidad cuando estábamos confinados de que nos trajeran las cosas en casa. Y si comparaban las herramientas que tiene cualquier marca comercial española que tenga entidad, la tenéis todos en mente, o Amazon, pues veréis que en realidad la capacidad que tiene Amazon de identificar nuestras necesidades, de personalizar el servicio, es muy superior. Es decir, y además algunas herramientas donde permiten geolocalizar en cada momento un paquete, sabemos cuándo nos llega en casa, si está a 5 minutos de casa, pero es más, lo mejor de todo es que ya ellos tienen el supermercado en la calle, tienen con mucha exactitud la capacidad de predicción que en esta calle de Toledo o una calle de Madrid
se vaya a pedir tales artículos. Es decir, la logística y la distribución, por ejemplo, de estos sectores se lleva a cabo con inteligencia artificial. Por tanto, es clave. Es decir, aquellos países que se posicionen en una tecnología con inteligencia artificial y todas aquellas que de alguna forma juegan un papel con la inteligencia artificial, sea el Internet de las Cosas, sea blockchain, sea estas tecnologías de última generación, conjuntamente, no digamos la computación cuántica, que estamos en las puertas de ello, o las redes 5G, etcétera, todo ello en su conjunto propician unos cambios realmente muy intensos. Y entonces empiezan a aparecer brechas entre países, brechas entre empresas, brechas sociales, es decir, entre aquellos que estudian y se pueden entender y sacarle partido a estas tecnologías, empresas que inmediatamente las asimilan y las introducen, países que apuestan de forma decidida por estas tecnologías. En los siguientes gráficos también vemos, no voy a tampoco pasar, pero ahí tenéis la capacidad de automatización por continentes, por países, ¿no? Y veis, pues en realidad, que aquellas zonas que son más oscuras tienen más capacidad de automatización. ¿Qué significa automatización? La inteligencia artificial puede automatizar todos los procesos que son repetitivos, incluidos los servicios. O sea, una administración puede ser absolutamente automatizada. Fijaros, el sector público, sé que es difícil, que realmente los funcionarios van a ponerlo difícil, ¿no? Esto no va a ser fácil. Pero en realidad, si se estudia un flujo de trabajo y se estudia bien la normativa, y llegamos a especificar la normativa en funcionarios en cuestionarios donde pues se cumplen o no se cumplen determinados requisitos, entonces evidentemente podemos automatizar muchísimas cosas, ¿no? Eso dará lugar a interpretaciones, a que cada funcionario no interprete una normativa de forma diferente o que incluso de forma contradictoria, con lo cual pues vulnera el principio de igualdad de oportunidades, incluso probablemente de la transparencia, etcétera, de muchísimas cosas que deberían ser hitos dentro de la administración realmente invulnerables, ¿no? Bajo mi punto de vista como economista, pero sé que los de derecho tenéis mucho que decir ahí y probablemente no es la última cuestión. Pero ahí tenéis que vamos hacia un mundo donde aquellas tareas repetitivas pueden ser automatizables, es decir, el mundo va a automatizar todas. Hay un famoso estudio de Oxford que cada vez lo vemos más vigente, ¿no? El famoso Slevy, un conjunto de investigadores, nos dijeron hace unos años algo que se está cumpliendo. Dijeron, el 50% de los puestos de trabajo actualmente existentes desaparecerán. Y esto nos olvidamos de lo siguiente, el 50% de los que quedan, el 90% de esos puestos de trabajo va a cambiar de forma relevante. O sea, estamos hablando de solamente un 10% de puestos de trabajo va a quedar exactamente igual. Es decir, los que desaparecen en la mitad y la otra mitad los tenemos que reinventar en gran medida porque van a cambiar sus condiciones, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los procesos de automatización de la inteligencia artificial, en la siguiente. Y aquí veis, pues en definitiva, que no hay ningún continente, es decir, los rendimientos empresariales, aquellas empresas que no opten por la inteligencia artificial van a desaparecer o van a perder una enorme competitividad. Entonces ahí veis que los rendimientos empresariales de todos los continentes, incluso aquellos más atrasados, puede ser que tengan alguna ventaja en relación a esto. Por ejemplo, hay países como la India o como Kenia que se ponen como ejemplo de la banca de futuro. ¿Por qué? Porque el futuro de la banca es la no banca. La banca más eficiente es una banca que no está basada en oficinas, que no está basada en servicios tradicionales, que es difícil cobrarle a un usuario por algo que el móvil puede hacer. ¿Por qué Kenia o la India tienen esta banca, dicen los expertos, tan avanzada? No en términos de productos financieros, de empresas, que no, evidentemente, pero para economías relativamente sencillas, agrícolas, etcétera, rurales, que no tenían oficinas bancarias, pues no se lo podían permitir, pues el móvil ha pasado a hacer transacciones extraordinariamente eficientes, con costes operativos cero. No ha hecho falta teléfonos inteligentes. Los antiguos móviles Nokia hacen transacciones con SMS, utilizando la tecnología SMS. Estamos viendo entonces una banca revolucionaria, porque permite hacer muchos de los servicios financieros de forma eficiente. De hecho, un móvil actualmente, con un buen software de inteligencia artificial, podría ser el mejor asesor de bolsa. Mucho mejor que cualquier persona que esté muy bien formada en una oficina. Y es evidente que
formar un experto en bolsa en cada oficina, los bancos no se lo pueden permitir, en una época donde, ya sabéis, los tipos de interés son negativos, ¿no? Entonces, todo esto realmente estamos cambiando y alterando y haciendo disrupción de conceptos como la banca o el empleo, o ya veremos al final más todavía, porque al final va a haber como una pequeña clase de teoría económica para aquellos que seáis economistas. Bueno, entonces, aquí, ¿qué está pasando con los países? Algunos países lo han visto muy claro y muy entusiastas. Y entonces casi todos han hecho un libro blanco sobre inteligencia artificial. Prácticamente están todos los países. En verdad, España lo ha hecho hace muy poco. Ha sido uno de los países que más se ha atrasado por motivos de cambios de gobiernos, etcétera, ¿no? Pero aquí es evidente que aquellos que han hecho los deberes o lo están haciendo muy bien están ganando liderazgo económico, de todo, ¿no? Y aquellos que lo están haciendo a medias, pues sobreviven. Y aquellos que no lo estamos haciendo, pues vamos a tener problemas, ¿eh? Y lo peor de todo es que no tenemos suficiente conciencia del problema que tenemos, ¿no? Entonces, conforme vosotros que sois de una generación que tenéis que tomar de forma entusiasta el futuro, pues probablemente os venga muy bien tener un debate sobre estas cosas, ¿no? Y plantearos estas cosas, ¿no? Que sería el objeto de mi charla, ¿no? La siguiente es esto. ¿Por qué la necesidad de desarrollar un potente sector de inteligencia artificial? Bueno, pues aparte de lo que hemos abundado, recuerdo la inteligencia artificial, para aquellos que un poco no tengáis el concepto, yo no soy ingeniero, soy economista, ¿no? Pero se refiere a aquellos sistemas o máquinas, software, computación, que imita la inteligencia humana para realizar tareas que tienen la capacidad de mejorar interactivamente a través de la información que recopila. Bueno, esta definición así dicha de pronto, pues en definitiva, intuitivamente lo que tenéis que pensar es que la inteligencia artificial imita la inteligencia humana. Está todavía a mucho tiempo de la inteligencia humana, pero cuidado, ya le ganan en una cosa. Nuestra inteligencia humana capta datos, un conjunto de datos muy limitado. O sea, en nuestra cabeza, cuando decimos tenemos el disco lleno, es verdad, ya casi no podemos. Sin embargo, en inteligencia artificial, estos computadores les puedes meter cuantos más datos mejor. Datos no estructurados, que no tienen nada que ver. Bueno, ellos empiezan a hacer correlaciones e incluso llegan a la conclusión de que pues hay una relación causa-efecto que una mente humana no hubiera podido identificar. Entonces, para cosas como la meteorología, donde pues, hemos llegado a un límite enorme, pues la inteligencia artificial, o enfermedades complejas como el cáncer, o de tipo social, o para personalizar algo de un comercio, pues difícilmente podría tratar a 5 o 6 millones de usuarios, cada uno, ¿no? Pues la inteligencia artificial puede crear patrones de consumo, de gustos, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de computación que puede tener la computación cuántica, que sabéis que altera todo, es decir, con la computación cuántica, con las redes de futuro, pues bueno, se puede, pues, seguro que tenéis, os han dicho que vuestra contraseña de móvil, si ponéis mayúsculas, 8 o 9 dígitos, alfanumérica, letras, números y tal, pues es inviolable. Tardarían 1 año o 2 años con la computación, incluso el Centro de Supercomputación de Barcelona tardaría meses y meses en averiguar vuestra contraseña. Pues sabéis, un futuro, no los actuales, un futuro ordenador cuántico en cuanto averiguaría esa contraseña, pues en un segundo. Es decir, pues, tendría una capacidad de cálculo, de almacenamiento, de todo en general, por la posibilidad o la capacidad de establecer algunas relaciones causa-efecto con los algoritmos de la inteligencia artificial absolutamente inmediata. ¿Esto es inmediato? No, todavía estamos en muchas pruebas, de hecho se puede dedicar únicamente a determinadas parcelas, tiene unas restricciones, pero lo cierto es que empresas como IBM o Google están haciendo realmente pruebas que permiten asimilar que esto no es una utopía, es un tema que se puede alcanzar razonablemente en el tiempo. No estaría mal que empezáramos a hacer un huequecito mental de que esto es posible, porque va a alterar los conceptos de ciberseguridad, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial insisto, con entorno tecnológico de innovación que estamos viendo, con los gigantes tecnológicos o con determinados países que están apostando muy fuertemente por la inteligencia artificial, pueden alterar los paradigmas actuales
de todo, en temas de empresa, en términos de nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Esto sin llegar a hacer ciencia ficción, que sería muy peligroso, sí es conveniente que los científicos sociales, porque los de computación yo creo que lo tienen más claro, pero los científicos sociales sí empezaréis a generar la respuesta que esto debe tener. Luego hablaremos de la regulación, del exceso de regulación, de este tipo de cosas, si hay tiempo. Aquí tenemos el kit de si hay inteligencia artificial o no hay inteligencia artificial. Un país puede decir, vamos a tener un libro blanco para nosotros inteligencia artificial. Muy bien. Pues incluso más que dinero hace falta datos. Si tenemos unas normas de privacidad enormes y unas restricciones de los datos enormes, como tiene Europa, ya podemos darle todo el presupuesto que tengamos. La inteligencia artificial no va a tener viabilidad para hacer comercio segmentado, para establecer... No. O sea, por lo tanto, aquí hay que valorar el riesgo que suponen nuestras restricciones en términos de privacidad, pérdida de datos, etcétera, y que la inteligencia artificial funcione. Y entonces tenemos una Europa que evidentemente ha puesto unas restricciones enormes sobre esto, un Estados Unidos donde, bueno, pues hay algunas restricciones, o China donde prácticamente no hay restricciones. Entonces China ahora mismo es un ganador absoluto en términos de inteligencia artificial. Esto ya se lo reconocen pues en Norteamérica gente muy números unos en computación o incluso ligados a instituciones militares, de seguridad, etcétera, etcétera, o las grandes empresas incluso lo están reconociendo. China, Kai-Fu Lee, luego mencionaremos quién es Kai-Fu Lee, tiene un libro, Superpotencias, que lo recomiendo, dice que China está en la era de la implantación. Es decir, cuando habla de la era de implantación significa que ahí masivamente, por un tema cultural, en China es un país apasionante. O sea, a principios del siglo pasado pues había una dinastía medieval gobernando, ¿no? Pues un régimen comunista. Entonces nadie decía, gente que va desde el medievo, después en un sistema comunista, no de mercado, que no es eficiente en la asignación de recursos, no hay que temer esto. Bueno, empezaron siendo fábrica del mundo y eso nos vino bien a todos. Reducen los costes, fabrican todo y entonces mandamos las fábricas ahí. Empezó a alertar, es que hemos perdido industria. Eso no fue un problema. El problema es que ahora están siendo no la fábrica del mundo, están siendo el cerebro del mundo. Este es aquí de la cuestión ahora. ¿Cómo se produce esto entonces de forma tan rápida? Pues Kai-Fu Lee cuenta algo que es difícil creérselo, pero al final vamos a tener que creerlo. Kai-Fu Lee, ¿quién es? Uno de los grandes expertos chinos que hay en Estados Unidos en inteligencia artificial, pero de los pioneros, doctor por la Universidad de Yale, de una magnífica tesis de inteligencia artificial. Una persona que conoce muy bien Occidente. De hecho, Google y Microsoft, si mal no recuerdo, las dos empresas recurren a nombrarlo director de China de esas empresas. Estuvo bastantes años como director de Google en China, director de Microsoft en China. Deja estas dos empresas cuando ve que allí hay un factor que es difícil que estas grandes empresas y entonces monta un fondo de inversión. Actualmente es uno de los fondos de inversión más relevantes que hay y está dedicado precisamente a invertir en inteligencia artificial. Ese libro que es Superpotencias lo considero fundamental que lo leáis, es decir, si queréis enteraros de estos temas. Él lo cuenta cómo sucede la revolución cultural, muy bien. Pues China es un gran país donde la propaganda, los factores culturales, la revolución cultural, todos estos temas es ideológicamente incluso es importante. Y entonces sucede que el país se queda impactado cuando la inteligencia artificial vence al Go. Hay una gran diferencia en que la inteligencia artificial venza al ajedrez, por ejemplo, a un genio del ajedrez, porque no deja de ser un cálculo entre un movimiento de piezas que, aunque para un cerebro humano puede ser brutal, la inteligencia artificial lo acota enseguida. Una máquina podría acotar una serie de movimientos, etcétera, y enseguida optimizar en cada movimiento cuál es el fin de la partida, ¿no? Una serie de cálculos repetidos que al final pueden ser casi infinitos, pero los hace, y el cerebro humano no puede llegar a esos cálculos, ¿no? Entonces ahí, bueno, eso podría ser previsible. No deja de ser un juego tonto con muchos cálculos el ajedrez. Sin embargo, el Go no, el Go es una parte de intuición, entonces es una parte de aleatoriedad absoluta, ¿no? Entonces, claro, era imposible, y los chinos estaban convencidos, aunque era un coreano el campeón con el que se enfrenta, de que jamás le podría ganar la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial le gana al Go, entonces China cree que la inteligencia artificial lo puede hacer todo. Y entonces hay pequeñas empresas, emprendedores como vosotros, jóvenes, que se ponen a hacer todo. Y las herramientas y todo generan un data. Y el gobierno, que será un gobierno de data, no establece restricciones sobre ese tema. Probablemente porque también tiene una forma de controlar la población, sin duda.
la biometría, el reconocimiento facial, todas estas cosas que se han dicho. Pero el componente político es muy inteligente, porque dice, yo dejo de desarrollar. Cuando China publica su libro blanco sobre inteligencia artificial, ¿cómo le llaman? Le llaman inteligencia artificial y la hegemonía militar y económica de China. Lo dice claramente al mundo. Yo con la inteligencia artificial, China, y se había publicado el informe Obama y después el informe China. Yo, Obama, muy importante, pero tengo los gigantes tecnológicos, van a invertir, aquí la iniciativa privada, la empresa privada, y sin embargo China yo tengo los gigantes tecnológicos, pero yo tengo un país de 1.400, no tengo restricciones, voy a poner a toda mi gente en pequeñas startups. Y actualmente Estados Unidos reconoce que en un tema clave como la inteligencia artificial, China se adelanta en estos temas. Bueno, esto es, nosotros escribimos, adelante, sí, el siguiente. Este es el libro de Kei-Fu Lee, lo recomiendo. Estará en el cuarto Congreso de Inteligencia Artificial de Alicante este año. Precisamente vamos a debatir, él va a presentar lo del tema de China y nosotros, Luis Moreno y yo, en el libro este, que bueno, ya lo hemos publicado en inglés, también Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive de la inteligencia artificial, pues precisamente decimos a Europa e incluso a Estados Unidos pues lo que está pasando, ¿no? Luego podemos abundar sobre este tema. Algunas verdades incómodas es lo que precisamente recojo en este libro sobre Europa con Luis Moreno, ¿no? Siguiente. Bueno, fijaros un poco en esto lo que he dicho básicamente, pero es una cuestión no solamente de filosofía, de apuesta a país, donde la población tiene una conciencia enorme, las empresas tienen una enorme conciencia, como está pasando en China, lo que Kei-Fu Lee, insisto, estamos en la era de la implantación. Estados Unidos tiene gigantes tecnológicos con investigaciones enormes que a lo mejor no dan una sorpresa porque juntan la computación cuántica y la inteligencia artificial y dan un salto. Pero si no se da ese salto en los gigantes tecnológicos, nosotros en la implantación ganamos. Es decir, en la tecnología, en el desarrollo que tiene actualmente la inteligencia artificial, le estamos sacando un rendimiento que no se lo puede sacar en un país, porque tenemos 1.000 y pico millones de habitantes, porque no hemos establecido restricciones sobre el data y con esos datos somos ganadores en muchas de las facetas de empleo de la inteligencia artificial. Entonces ahí lo importante es que Europa de esto no se entera, no está. Hay una apuesta inicial entre Estados Unidos y China y Europa no hace declaraciones, dicen que va a invertir 22.000 millones. Sale Macron y dice, voy a invertir, creo que eran 1.500 millones o 2.000 millones de euros, no recuerdo bien la cifra, pero entre 1.500 y 2.000 seguro. Entonces todos lo celebramos. En ese momento estábamos en el libro blanco del gobierno español. Dijimos, oye, mira, fíjate, Macron, oye, ya ha levantado ya un solo país, 2.000 millones. 2 meses más tarde, el MIT, solo el MIT, una universidad norteamericana, dijo que en ese mismo periodo invertiría 1.000 millones para liderar la educación en inteligencia artificial. 1.000 millones para liderar la educación en inteligencia artificial, el MIT. Fíjate si el MIT, a lo mejor probablemente la universidad, junto con Stanford, donde la tecnología juega un papel fundamental, la innovación tecnológica, el desarrollo de la tecnología, son templos fundamentales en el desarrollo de la tecnología, si sabe de la importancia de este tema para invertir esa cantidad de 1.000 millones, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que también lo vayamos planteando en este esquema. Siguiente. Aquí no hago nada más que abundar en este tema. Estos gráficos son antes de que China diera el golpe encima de la mesa, pues Estados Unidos tenía una ventaja inicial enorme. Tenéis San Francisco, el Silicon Valley como centro, Londres, que ya no está dentro de Europa, también. Pero fijaros que pequeños países como Israel, o Canadá, dentro de lo que cabe, o Japón, se sitúan como centros. Fijaros que el único que hay actualmente en la Unión Europea sería París, que es el último, hasta Los Ángeles, de Ghana, o Shanghái, o Tokio. Entonces estamos ahí en una situación en la que, de alguna forma, si este gráfico estuviera actualizado, China tendría más liderazgo. Y bueno, ahí lo que pasa es que Europa prácticamente se ve la debilidad de Europa, como dentro de los HAT y las empresas de las startups que había en inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Pues, ahí está. Ahí ves el resumen. Es el debate entre China, 48% en la distribución de la inversión global. Este gráfico está un poco antiguo, antes del COVID. 38% de Estados Unidos y el resto del mundo que contiene Europa. Acordaos que el PIB de Europa y Estados Unidos es similar, solamente el 14%.
O sea, ahí manifiesta ¿no? Dónde estamos tecnológicamente Europa, ¿no? Bueno, siguiente. Esto tiene unos impactos sectoriales enormes, ¿no? Dentro de estos impactos sectoriales, yo no me gustaría aburriros, y probablemente algunos de ellos los conocéis, pero no sé cómo vamos de tiempo. Bien. ¿Bien? Es que están llegando otros ponentes, pero bien, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver. Mira, esto sería un gráfico que os voy a dejar en la presentación para que la tengáis. Aquí resumen cómo están los sectores, distintos sectores productivos. ¿Qué conclusión cabe sacar de aquí? Prácticamente de 2 sectores le afecta. Y si hay algunos que le afecta poco, como veis, el turismo y viajes está ahí menos en el eje de coordenadas, pues está más en este cuadrante, está más poco avanzado, pues es probablemente porque los países que estamos especializados en esto empleamos poca inteligencia artificial en ello. Pero no porque no podamos revolucionar el turismo y los viajes, todo lo contrario, están saliendo realmente herramientas de inteligencia artificial que personalizan la experiencia de alguien, es una maravilla, ¿no? Realmente pueden cambiar, ¿no? Cómo se puede, por ejemplo, aprovechar 3 días aquí en Toledo, ¿no? Con todo el patrimonio de aquí, no hace falta un año para verlo, ¿no? Pero y para disfrutarlo y comprenderlo. Pues a lo mejor, si me lo personalizan en función de lo que yo me interesa, puedo sacarle más partido, ¿no? Y la ciudad también me saca más partido a mí en cuanto a que tengo más arraigo de la ciudad, ¿no? Más comprensión de la ciudad. Siguiente. En medicina realmente es una pasada, ¿no? Estamos uniendo tecnologías como la robótica de precisión, la cirugía de precisión, ¿no? Con la propia inteligencia artificial, es decir, con imágenes escaneadas donde se ha reconocido hasta la última célula cancerígena. Sabéis que, por ejemplo, actualmente la inteligencia artificial en imágenes de cáncer reconoce con mayor precisión que un cáncer de piel o de otra interior que los mejores oncólogos, ¿no? Ahí la inteligencia artificial ha ganado, ¿no? El descubrimiento de nuevos fármacos, el propio COVID se reconoce por el papel que han tenido los algoritmos en el tema de identificar las vacunas, etcétera, etcétera. Fijaros el data que genera los wearables, si lleváis un reloj que os mide las pulsaciones, el peso, las horas de dormir, todo eso es estilo de vida. Y además os hacéis una foto al plato de comida que estáis comiendo, etcétera, y os veis la cantidad de hidratos tal que podéis hacer. Pues os digo que el reconocimiento de imágenes es una pasada. La conducción autónoma está basada en el reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces, todo esto genera tal cantidad de datos que permite personalizar, ¿no? Y entonces esa personalización permite el genoma, el data de los historiales médicos. Aquellos nos han operado, que tenemos estos puntos débiles, la analítica que te hace una analítica más tu estilo de vida. Eso lleva a una medicina personalizada que puede predecir, pues vas a tener problemas en la próstata o en el hígado o en los riñones o cualquier cosa de este tipo. Claro que esto tiene un problema de privacidad enorme, donde hay especialmente una medicina privada que está basada en los seguros, como en Estados Unidos, pues toma un relojería. Ya ves quién va a hacer un seguro, alguien que tenga una predicción. Pero para eso están los juristas. Probablemente no para poner restricción a los datos, sino para decir, la empresa que diga que coja los datos y tal, y haga esto, una discriminación y demás, se le cae el pelo, se le va a poner una multa, no una startup que pierde 200 correos, y que ya pues, le pone una multa de 200 euros de acuerdo a la Agencia de Protección de Datos. Eso es un atropello. O lo que han hecho para la privacidad de datos, que las cookies, que en cada página tenemos que adaptar las cookies, se ha encargado la navegabilidad de Internet con unos costes extraordinarios, y hemos puesto además las bases para que, como estamos acostumbrados a darle a aceptar las cookies porque nos quitan la pantalla, un día en vez de aceptar las cookies aceptemos un virus que es un malware. O sea, se hemos puesto muy fácil realmente a los estos. Es decir, eso es una regulación ineficiente. No hace falta regulación, hace falta educación, tener una buena educación digital. Si hacemos una encuesta ahora mismo a la gente que sale por la calle, no saben lo que son las cookies, no saben cuándo le van a aceptar qué es. Es educación lo que hace falta, no regulación, porque no hemos cargado el sistema de navegación de Internet. Por lo tanto, la regulación tiene que ser eficiente. Claro que la inteligencia artificial quema como el fuego quema. Ahora, si lo primero hemos hecho vosotros como reguladores, los que sois reguladores o vais a ser reguladores en el futuro, es decir, prohibido el fuego porque quema, la que hubiéramos armado en la humanidad, ¿no? No, el fuego lo que hay que hacer es dotarlo de unas normas eficientes, pero claro que tenemos que arriesgarnos y quemarnos para comprender lo que es el fuego y poder utilizarlo y aprovechar lo que aprovecha la humanidad del fuego. Con la inteligencia artificial y con la economía digital sucede esto. Una regulación anticipada, garantista y tal, nos está llevando a hundir Europa. Esa es mi visión y la visión del libro que estamos hablando. Por lo tanto, es un gran debate entre juristas y economistas. Los economistas tenemos que propiciar que la inteligencia artificial
crezca el Producto Interior Bruto, y los juristas, en un trabajo multidisciplinar con ingenieros y economistas, tienen que propiciar que la regulación sea muy eficiente, comprendiendo la naturaleza, el alcance, etc. Muchos de los problemas los soluciona la propia tecnología, el SPAN, no normas, etc. ¿no? Entonces, esto requiere un gran debate y en Europa no está sucediendo esto. Estamos realmente ensobrecidos con un humanismo. Bueno, volveremos a esto. La presentación tiene, y esto a mí me gustaría pelearme apasionadamente del tema, incluso la trazabilidad del COVID, todos estos temas lo hemos debatido, y lo he debatido con gente magnífica. Tuvimos un gran debate, la gente de Adela Cortina, Jesús Conil, es decir, gente, sabéis, es muy buena en temas de filosofía, de ética, de estas cosas. Los he tenido en mi facultad con Manuel Atienza, Filosofía del Derecho, muy apasionado. Ya sabéis que Manuel Atienza, los que lo conocéis, es un magnífico tipo, un profesor que ha estado en Harvard, magníficos, y es un gran para debatir, con ingenieros como Nuria Oliver, especialista en inteligencia artificial. Y bueno, yo soy el único economista probablemente que ocupa. Espero no estar solo mucho tiempo y que me echéis una mano, porque estoy en la soledad más. Bueno, tenéis ahí el comercio, que puede aportar la inteligencia del comercio. Tenéis la siguiente, la educación. Bueno, la educación vamos a hacer cosas estupendas. De hecho, yo tengo una startup que es líder en temas de procesamiento de lenguaje natural aplicado en chatbot. Hay muchas universidades que tienen un chatbot. La prescripción en la matrícula, 20 universidades españolas las hace un chatbot de mi empresa, One Million Bot. Ahora, por ejemplo, estamos creando un tutor para un profesor que ayude a un profesor en una asignatura. Es decir, el tutor en una asignatura, por ejemplo, es también una facultad de Derecho. El profesor Manuel de Santes, ¿no?, es un catedrático, fue vicepresidente de la Oficina de Patentes Europea, es un gran innovador y está llevando a cabo una asignatura actualmente en la cátedra de Derecho, pero no equivocarme, de Derecho Internacional Privado. Y le hemos creado un chatbot que se llama Bartolo. Bueno, fue, creo, si no recuerdo, un jurista de la Baja Edad Media que introdujo la razón, ¿no?, en el derecho. Esto me lo ha dicho Manolo, yo ahí me pierdo, de verdad. Aunque estudié primero de Derecho, probé incluso Derecho Romano, que era un puro en Valencia en mi época, en el año 75. Bueno, entonces, bueno, desde esa perspectiva, Bartolo está revolucionando un poco la vida. Lo que hace el primer año es muy sencillo. Anima a los estudiantes cuando estáis a las 3 de la madrugada estudiando la asignatura, que ahí no podéis hacer tutorías ni nada, pero os viene una duda. O tengo los apuntes, una cosa está mal explicada. En realidad hacéis una auditoría de lo que no comprendéis de la asignatura, ¿no? Entonces ahora mismo lleva unas 200 o 300 preguntas, Bartolo, y el chatbot lo que le da es las gracias. Si lo insultan, pues le responde bien, comprende todos los insultos. Si le hacéis una propuesta sexual descabellada, os contesta cortésmente. Los 30% de estudiantes hacen eso, ¿eh? No, o sea, no penséis que es que no lo hemos inventado, ¿eh? Pero la inteligencia artificial eso lo hace muy bien, ¿eh? Queda muy bien y además hace respuestas ocurrentes tipo Siri y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, entonces con esto, que va ganando empatía con el estudiante, entonces el estudiante le hace gracia y entonces pues voy a hacer una preguntita y tal. Pues esas preguntas, aunque sean chorradas, el examen, ¿y por qué el examen lleva tantos temas? Lo que sea, todas las preguntas son muy valiosas. Al final hay incluso estoy desanimado, estoy en el tercer trimestre y creo que no voy a aprobar la asignatura. Eso es útil. Todo eso es útil. Y entonces los profesores lo que hacen es animar enormemente que a Bartolo lo tengan ahí como una mascota y le cuenten todo, preguntas y todo esto. Ese dato es magnífico. Y no digamos cuando pasan 5 o 6 cursos. El primer curso ya es oro. Y después ahí lo que hacemos es aplicamos otro data específico, es decir, data del campus virtual, un alumno no recoge los puntos, se ha desanimado, se ha descolgado el segundo tema, no tiene fundamentos de derecho civil y para derecho internacional privado hay que tener claro pues, los contratos, lo tal, en derecho civil. Entonces lo que hace falta con un alumno es decirle, oye, pues repásate, tú aprobaste de milagro derecho civil primero y lo que tienes que hacer es repasarte los contratos, amigo, y tal, o en macro, no sé cuánto, lo que sea, ¿no? Esto es, ¿no? Entonces, bueno, y al final se crea un tutor que viene también un coaching, que hace un alumno puede hacerle un coaching personalizado. Pues yo soy alumno, no comprendo las matemáticas, no me costó enormemente comprender el derecho de contratos y tal, no sé qué, y sobre eso el derecho mercantil o lo que sea. Bueno, entonces, la educación se puede revolucionar, no quiero pasarme. Siguiente, la agricultura. Bueno, la agricultura es una revolución enorme, la agricultura de precisión. Ahí tenemos en nuestro campus de Alicante, estáis todos invitados, si os pasáis, Torre Juana OST, hay un proyecto de la Fundación Sony y de CUPAT, es una empresa
con la que tenemos mucho que ver, es una empresa japonesa que cotiza en Tokio, en la bolsa de Tokio, y tenemos una parcela de agricultura inteligente, de alguna forma con malas hierbas y con todo, que propicia que sin abonos y pesticidas se puedan cultivar cosas, ¿no? Prácticamente sin agua y con ayuda de inteligencia artificial. Parece imposible, pero si no lo creéis, pues estáis invitados por allí y luego os dejaré mis datos al final de esto. Defensa, seguridad, sigue, hogares y vivienda, no quiero cansaros, transporte y movilidad, bueno, ya sabéis lo de los coches autónomos, esto en Asia, donde hay un accidente, en un caos, puede ser la solución. Y recordaros que los puntos claves para la competitividad, esto es más para economistas, son todos los procesos de automatización, donde se integra la inteligencia artificial con los RPA, la comunicación interna, siguiente, la predicción de mercado, todo esto, pues si queréis luego personalización de producto y servicio. Y, bueno, aquí entraríamos en realidad casi en otra presentación que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? A ver cuánto tiempo tendríamos. Bueno, por lo menos 15 minutos. 15 minutos, bueno. Entonces, dejadme que repase algunas cosas que están contempladas en el libro que os he citado. Ha sido pues, más de 4 años de trabajo. Gracias, lo pudimos terminar en realidad porque el COVID nos encerró y entonces, oye, qué maravilla, pues ahora tenemos más tiempo. Entonces podemos acabar un libro que era interminable, ¿no? Bueno, en esto hay unos conceptos que yo creo que también se habla continuamente de innovación, es un término casi gastado. Esto es un cajón desastre donde los economistas al final hemos tenido que poner un poco de orden, ¿no? Y casi ir al clásico, vamos a Schumpeter, vamos a ver aquí qué es el concepto de realmente ese señor se inventó el concepto de disrupción, de esa destrucción creativa, pues en realidad es el concepto de disrupción. Por lo tanto, vamos a dejar el concepto de innovación, y yo os diría, creeros aquello de Schumpeter, ¿no? El concepto de destrucción creativa. El concepto más claro. Y si acaso, pues recordar lo que se ha hecho en términos de innovación empresarial, ¿no? Todo el tema, toda la acotación, ¿no? De términos, ¿no? Pero hay una gran, si veis ahora mismo, ¿qué entiende por transformación digital o digitalización? No, yo creo que son cosas muy diferentes, ¿no? Por lo menos nosotros hemos intentado darles un significado diferente. Digitalización para mí es un término como industrialización, terciarización, es decir, un proceso donde va ganando peso la economía digital, va ganando peso la innovación digital, el desarrollo de tecnologías digitales e incluso pues algunas otras tecnologías que permiten abrazar esas tecnologías digitales, ¿no? Por la nanotecnología u otras tecnologías que están muy enlazadas en su progreso a técnicas digitales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, es un proceso que conviene medir. Si midiéramos el grado de digitalización que tiene España frente a Estados Unidos, o frente a Israel, o frente a Estonia, pues sería muy útil, ¿no? Porque de alguna forma medirlo bien, sería interesante, ¿no? No lo medimos bien, estadísticamente, pues todavía parece como si realmente fueran las teleco lo único que es digital en un país, ¿no? No se miden las startups, ni la inteligencia artificial, ni nada prácticamente, ¿no? Después, el tema de transformación digital es un tema muy peligroso. O sea, cualquier empresa diría que cuando introduce una página web está transformando digitalmente a la empresa. Bueno, pues puede ser absolutamente... Hay muchas transformaciones digitales que son absolutamente ineficientes. Entonces, transformarse probablemente digital, es hasta un riesgo. Entonces, es más conveniente el proceso de disrupción. Si todas las empresas españolas tuvieran un compromiso con la disrupción, seríamos un país punta extraordinario. ¿Qué significa disrupción? Pues determinar dentro de todo un abanico de posibilidades que te da la economía digital, que son infinitas, coger aquellas que tienen más capacidad de transformación y de competitividad dentro de tu sector y liderar un proceso de innovación continuo, que es un proceso de disrupción, que te lleva al liderazgo. Esto es lo que hace, pues efectivamente, en Estados Unidos, hace aproximadamente 10 o 15 años, 20 años, las primeras empresas eran todas bancos, petroleras, facilities, empresas eléctricas, etc. Ahora, ¿cuáles son? Los gigantes tecnológicos. Todas esas empresas han sido desplazadas. ¿Qué ha pasado en Europa? Europa, todo lo contrario. Seguimos los bancos, la economía tradicional dominando. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en Europa entonces en los últimos 25 o 30 años? No hay gigantes tecnológicos. No hemos comprendido lo que es la economía digital. No hay unicornios. Unicornios son las empresas que valen 1.000 millones en bolsa o que alguien se lo cree e invierte a ese precio. Y además, nuestras startups tienen grandes problemas para crecer, para escalar. Un éxito de una startup europea es que la compren.
O sea, nosotros, el gran éxito de mis empresas es que la han comprado. Yo no he podido, ante una empresa japonesa, una empresa norteamericana, sé que no era competitivo. Entonces, mi gran éxito es decir, oye, me la han comprado la empresa. Pero no el tema este. Entonces, el resto de la exposición en mi libro, entonces, bueno, nuestro libro, de Luis Moreno y mío, entonces, el primer capítulo es ¿por qué Europa no es una potencia de economía digital? Entonces, ahí hacemos un poco de historia. Y, bueno, pues en realidad pues, hablamos de la fragmentación del mercado europeo, hablamos de la crisis de las .com, de lo que supuso eso a finales de los años 90 y cómo Europa no supo reaccionar. Y en Estados Unidos sí, porque ahí los Larry Page, Sergey Brin, que son los fundadores de Google, Steve Jobs, Apple, etcétera, sí tuvieron las condiciones necesarias para desarrollar estos temas, ¿no? Entonces, ahí, la crisis de la debilidad del .com en los años 90 fue una muerte anunciada de la apuesta europea, ¿eh? O sea, esto ya empezó a pasar a finales de los años 90. La siguiente, ¿no? Ahí tenéis, realmente Europa fue dominada por los telecom, por los sectores tradicionales. Se pierde una apuesta inicial, que Telefónica llegó a comprar Lycos, una empresa, por 15.000 millones de dólares, ¿no? Luego, 2 años después, la vendió por 100 millones. Un ruinoso desastre, ¿no? Bueno, entonces ahí empieza a haber una pinza entre Estados Unidos y las economías éticas emergentes, que empiezan a ser más competitivas, y una Europa que tiene un gran discurso regulacionista, humanista, pero que no está, yo como economista, pues tengo que un poco advertir, y Luis es lo que hacemos, con muchos datos, tratando de demostrarlo, ¿no? Pues lo que está ocurriendo con ese dominio de los sectores tradicionales. La siguiente. Y ahí empezamos a ver qué hacemos bien y qué no hacemos bien y qué podríamos hacer mejor, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el I+D. Todo el mundo, es que es insuficiente, es que no llegamos al 3%, pero también es ineficiente. El I+D que nosotros damos, lo damos a sectores tradicionales. Estamos haciendo investigación básica y no investigación aplicada. Si el sector privado no hay transferencia de tecnología, estamos haciendo la investigación básica, es ayudando a Estados Unidos, a China y a terceros países, no a nuestros sectores prioritarios, no a nuestra industria. No transferimos la tecnología. Por lo tanto, es ineficiente. Es poco y además es ineficiente el I+D. Y no se habla de ineficiencia, se habla solamente de insuficiencia. Y lo que haríamos con incrementando el 3% o el 4% es que estaríamos ayudando a las empresas de Estados Unidos y China. Y de esto no se habla nada, o habla muy poca gente. Siguiente. La regulación como cultura. Esto os tocaría, esto me gustaría debatirlo incluso en otra charla con vosotros, ¿no? O sea, la trampa de ese liderazgo normativo, el efecto Bruselas, es que estamos regulando al mundo. Oiga, a China no hay quien la regule. Y Estados Unidos regulará lo que quieran los gigantes tecnológicos que ya mandan mucho. Puede hacer el postureo de cara a Europa de que San Francisco ha adoptado la normativa de la protección de datos, a medias, y con unas restricciones que luego no son aplicables. Bueno, entonces ahí nos está creando, el COVID no ha creado problemas la trazabilidad de los datos. O sea, el tema, es que mis datos. Si estamos preocupados por los datos, lo que tenéis que coger ahora mismo el móvil es ponerlo debajo de una apisonadora y aplastarlo, claramente. El móvil, seguro que tenéis 3 o 4 aplicaciones ahora mismo que os están monitorizando 1000 cosas. Es más una educación, que sepáis el peligro que corre el móvil, etc. Y entonces, bueno, los datos de trazabilidad. Yo creo que los de juristas sabéis muchísimo más que yo. Si mañana ha ocurrido un desastre, un asesinato en un entorno donde vosotros habéis estado y sois sospechosos, el juez pedirá los datos vuestros y os eximirán o os harán culpables y sospechosos, ¿no? Porque el móvil os dirá, han estado en esta habitación justo a la hora donde se ha producido el asesinato, o no, ha estado a 1 kilómetro de aquí, tú no eres culpable. Y entonces es total, pese a mucho que os hayan acusado o lo que sea. O sea que la trazabilidad de vuestro móvil puede ser muy interesante. Bueno, entonces hemos sospechado de la trazabilidad de los datos de COVID, de la capacidad de contagiar a enfermos en los hospitales o los propios, o a nuestros abuelos que estaban, o padres o tal, que estaban en las residencias. Hemos rehusado hacerlo por nuestra privacidad. Bueno, entonces, ¿quién está guardando estos datos? No nos fiamos del gobierno. El gobierno que es elegido democráticamente cada 4 años, que está sometido a control judicial, a una oposición. Todo este tipo, no nos fiamos de un gobierno y que haga la trazabilidad y que explote anonimizadamente esos datos, temporalmente. Vamos, pusimos el entonces, ¿quién guarda esos datos? ¿De quién nos fiamos? ¿Quién está guardando esos datos cuando el juez viene y se los pide? Telefónica. Ahora, ¿nos fiamos de ello? ¿Qué cultura tenemos como país de estos temas? O sea, ¿qué gran debate de privacidad es este?
O sea, no, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, el debate de la regulación es un debate muy importante. Y los juristas tenéis que tomar ahí un liderazgo real comprendiendo lo que es esto. Realmente comprendiendo esto. Los países que lo están comprendiendo bien están avanzando. Europa tiene un gran discurso comunista, es demagogo, en Bruselas, el efecto de Bruselas, quiere ahí... No. Esto yo creo que requiere un debate multidisciplinar donde los ingenieros de computación, la gente de derecho, gente de economía, realmente vea los beneficios y costes de una regulación que sea eficiente. Siguiente. Bueno, hay una serie de políticas y propuestas de actuación, ya voy terminando, que van... ¿Por qué esa fuerte apuesta en inteligencia artificial? ¿No? Pues ahí es el impacto de los sectoriales que he dicho antes. Sector a sector lo transforman, van a cambiar todo, todos los sectores productivos, de la agricultura, la educación, la sanidad, todo. La siguiente. La perspectiva de creación de empleo. Bueno, claro, estamos poniendo mucho foco en la creación de empleo. Ya hemos visto, hoy se automatiza, hoy todo... Oigan, pues los países que más están desarrollando la inteligencia artificial son los que mejores datos de empleo tienen, pese a una destrucción de empleo. ¿Por qué? Porque están poniendo foco también en aquello que crea empleo. En España tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, una de las más altas del mundo dentro de los países avanzados. Y Europa también, en su conjunto como continente. Y sin embargo tenemos un déficit de creación de puestos de STEM enorme. En concreto España se supone que en los próximos 4 años, si tuviéramos 1 millón de puestos de trabajo de STEM, podrían generar 1 millón de puestos de trabajo, porque habría puestos de trabajo para todos. El sistema apenas puede generar 250.000, una cuarta parte. O sea que entonces estamos en una tasa de desempleo enorme, no estamos dándoles señales a la universidad, ni incentivos a la universidad, ni a la sociedad, ni a la educación primaria, secundaria. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres estudien tecnología es vital. Ya estudiáis Derecho, Economía, sois campeonas, entonces, pero hace falta que estudiéis tecnología. Hay una barrera cultural enorme de esto, y esto hace que nos debilite como país, porque no estamos generando suficiente masa crítica de titulados STEM, ¿no? De esto tampoco se habla nada. Damos datos, comparativa de países, cosas de este tipo. Siguiente. La revolución de educación del talento. Cada vez hace falta más que los abogados comprendáis la computación. ¿Por qué? Porque llevamos una máquina y esa máquina es fundamental, la lleváis en el bolsillo, en las empresas que esa máquina prácticamente lo revoluciona todo, desde sus servicios, la productividad, la logística, la distribución, el consumo, el marketing, todo. Entonces, cada vez hace falta que las titulaciones universitarias tengan hibridación. La computación sea, es decir, lo mismo que nadie discute, llevar determinados instrumentos en el bolsillo, ¿no? Actualmente, pues deberíamos llevar la capacidad de comprender. En el futuro, pues se prevé que, ya sea en Estados Unidos, pues los corpus de derechos, el GPT-3 se los lee, os podrían dar un texto automatizado de un corpus legal específico referido a una cuestión, que probablemente necesitamos un corpus de juristas enormes para leerlo y comprenderlo, y ahí os dan una primera base. ¿Actualmente es fiable eso? Pues probablemente no, porque tiene sesgos, evidentemente, de raza, porque en el pasado pues ya han hecho más sentencias en contra de... claro que el humano tiene que corregir ese tipo de cosas. Pero, de entrada, como herramienta, es una herramienta utilísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los juristas deberíamos tener, y los economistas, y los biólogos, y los arquitectos deben tener una herramienta como la computación con la que familiarizarse, comprenderla y utilizarla, ¿no? Entonces, la revolución de la educación y el talento pasa también por la hibridación y la capacidad de esto. La siguiente. Bueno, el emprendimiento es un tema de por sí mismo, requeriría una conferencia. Siguiente, si queréis estar interesados podemos hablar. Los ecosistemas, la capacidad de crear ecosistemas potentes. El Silicon Valley ha sido reproducido con más éxito en China, Shenzhen, o en Bangalore, o en la India, o en Tel Aviv, en Israel, que en España. Entonces, tenemos que comprender, que en Europa. Entonces, tenemos que comprender qué son los ecosistemas, donde estas industrias se juntan, la inteligencia artificial con la computación cuántica, o con la biología, o con otras, o con la defensa, etcétera, y entonces se produce ese liderazgo que puede ser necesario. Siguiente, las administraciones públicas, bueno, eficiencia. Siguiente. Bueno, aquí, para terminar, siguiente. En Europa viene un poco este debate, ¿no? Pues, está en la encrucijada y entonces nos hemos convertido en, nosotros, el humanismo europeo, grandes juristas, vamos a meter en vereda a unos dioses insatisfechos que esto de la tecnología lo pone todo patas arriba, no. Y esta es la tesis de Sapien, que es un libro que nos ha caído todos bien, es un gran libro, es una obra magnífica, no sino además todos sus libros, los 3.
Y entonces, de esta perspectiva, bueno, nos ha convencido inmediatamente y está acorde con ese humanismo y con estas ganas europeas que tiene Europa. Tiene grandes juristas y a esto se siente muy cómodo en este discurso. Bueno, yo diría a la gente que hace esto que otro jurista muy enorme, que está en la Universidad de Stanford, El espíritu del mundo del siglo. Leer ese libro, después de leer el de Sapir. Hacen una reflexión sobre este tema. Os va a gustar a los estudiantes porque citan mucho los estudiantes de Stanford. Los ingenieros. ¿Cómo se plantean el humanismo los ingenieros de allí, del Silicon Valley? ¿En qué medida somos herederos vosotros del humanismo o cualquier escuela de humanidades o de computación de Europa o de Estados Unidos? ¿Y por qué? ¿Qué se plantean? ¿Y bajo qué plantearían? ¿Y cuál es el debate? Yo lo veo mucho más enriquecedor cuando leo el libro de Ulrich, que un cierto discurso no lleva a ningún lado, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es la clase pequeña de teoría económica, entonces esto un día, si queréis, os invito a otro lado y hacemos esta clase de teoría económica. Pero en definitiva, digo, ¿qué sucede? ¿Es importante la determinación de los precios en la economía? Claro, los precios asignan los recursos. Los precios en el mercado de trabajo, en el mercado financiero, en los bienes y servicios, todo eso son los que asignan los recursos, ¿no? De bien que un país es lo que incentiva la eficiencia, el crecimiento, los costes empresariales, los beneficios, todo. O sea, los precios es fundamental. No nos hemos dado cuenta que han cambiado, que la economía digital cambia totalmente el paradigma de la formación de precios. ¿Cómo cambian los precios Ryanair segundo a segundo? Los podría personalizar y es que no nos enteramos, ¿no? O sea, lo que estudiamos en los manuales de micro y macro sobre formación de precios no tiene nada que ver. El concepto de criptomoneda es brutal. No ya Bitcoin, blockchain y el concepto de criptomoneda nos pone encima de la mesa una serie de reflexiones para los economistas seguramente disruptoras. La cosa es que no adoptemos el Bitcoin, muy bien, pero muchos bancos centrales han tomado muy seriamente el tema. ¿Qué implicaciones tiene el llevar a cabo una criptomoneda? Bueno, este debate es interminable, es otro debate, pero digo por esto, lo que yo quería en este planteamiento es sugeriros que como estos son los temas de vuestro tiempo y vuestro futuro, es vuestro futuro, os los toméis muy en serio, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por dejar, intentar que sea un poco disruptivo con vosotros. Es un placer esta invitación y, bueno, pues espero que esto os haga un poco pensar. Gracias. Tenemos unos minutos para alguna pregunta al profesor Pedreño, que ha sido muy inspirador y disruptivo con su charla. Así que, adelante. ¿Sí? Quería preguntarle, hemos hablado del empleo, casi la última parte de la presentación ha sido sobre la formación o lo que se haga, ¿no? Que la inteligencia artificial puede destruir empleo, y os ha dicho, os ha dado unos datos que no es así. Pero mi pregunta es, entonces, ¿es verdad que en esa transición hay mucha gente quizás que se vaya a quedar atrás? Gente que ahora ya tiene empleo y tiene una formación, ¿no? En esa transición hacia el cambio. Entonces, ¿cómo se conjuga ese avance en inteligencia artificial, esa aplicación en los empleos actuales, que como os ha dicho, muchas profesiones actuales van a ver afectadas? ¿Cómo se conjuga eso con no dejar a nadie atrás? ¿No? ¿Hacia dónde se va a dirigir la formación, aparte de la formación tecnológica? Formación continua. Es decir, yo, ¿por qué estoy hablando de esto a los 68? Pero el Alzheimer ya me olvido hasta de mi edad mismo. Porque me he reinventado continuamente. Yo empecé haciendo una tesis de input-output. Me enteré que aunque le habían dado el premio a Leontief, esto tenía unas restricciones enormes de aplicabilidad. Entonces cuando fui Eisenhower Fellow, entonces me fui mercado de trabajo. Vine como mercado de trabajo y, esto ya va a ser la panacea. En aquella época, cuando me fui a España, tenía 22% de tasa de desempleo. Siempre estamos condenados a tener una alta tasa de desempleo. Estuve con 2 premios Nobel, en 15 de las mejores universidades norteamericanas, etc. Pero el rector de mi universidad me dice, tienes que ser director del Centro Económico. Y después mi universidad me dice, tienes que ser rector. Yo no quería. Lo que es un rector, la verdad, es el tema más sacrificado que hay. Es decir, algo realmente sacrificado. De verdad, los que han sido rectores y son rectores, apoyarlos porque los pobres tienen una buena conexión. Tú que también has sido de toda también. Bueno, pues
vi las posibilidades que tenía la educación, ¿no? Entonces me especialicé en el tema de educación y los temas digitales, y es donde vi el potencial de Internet. Y cuando empecé con Internet, y entonces empecé en universidad y todo esto, tuve que estudiar tanto como un ingeniero para comprender esto. Me tuve que hacer casi un curso de ingeniería de computación, porque todo mi interlocutor eran ingenieros y grandes empresas de esto. Me reinventé de nuevo. Y después, cuando fui a la universidad con mi familia, tuve que volver a Alicante, todo porque tenía muchos adolescentes, y cuando son adolescentes, pues vosotros ya habéis crecido, los adolescentes, ya sabéis, está encima de ellos. Y entonces, pues tuve que crear startup. Y entonces, estando trabajando allí, una empresa como el Banco Santander y las universidades, pues crear startup. Y me tuve que reinventar de nuevo. Y como tenía un contrato de incompatibilidad, porque universidad va de la universidad y todo esto, no podía hacer nada de universidades. Entonces cogí las recetas de mi madre, la tortilla de patatas de mi madre la ha hecho media España, porque estuvo posicionada número 1 en Google muchos años. Y comprenderé el algoritmo de Google. Bueno, pues ahora estoy en una empresa de inteligencia artificial que es muy competitiva, que está haciendo tutores. ¿Cuántas veces me he reinventado yo? Infinitas. Por eso a los 68 años puedo hablar de estos temas. Y puedo hablar a colegas míos de economía, etcétera, porque también he conocido ese tema, ¿no? Y te os diría, pues claro que esto es un poco de locos, pero también es apasionante. Porque te hace de alguna forma sentirte vivo de lo que está a los 68 años que me digas, pero vosotros que sois jovencísimos, vivir con pasión estos temas, porque tiene una posibilidades de hacer cosas, ¿no? De transformar el mundo, de cambiarlo. A lo mejor nos equivocamos y lo hacemos peor, pero por eso necesitamos sabia joven, necesitamos debates, necesitamos mucha gente que nos lleve realmente a planteamientos que sean muy sólidos, ¿no? Entonces, la formación permanente. El miedo, obviamente, tenemos que tener la mente muy amplia, open mind. Es decir, mañana ahora estoy en Derecho, pues, y dentro de Derecho tengo este campo, dentro de 3 años tengo que estudiar otra cosa distinta. Y esto te lo da tu propia universidad en gran medida, que tiene una formación magnífica, como también los famosos MOOC, Machine Online Open Course. Hoy puedes encontrar cursos excelentes de inteligencia artificial en Stanford, en MIT, EDES, Coursera. En YouTube, algunas veces tienes un vídeo que es una pasada. O sea, si hay en una universidad un profesor que el álgebra lineal la explica fatal, tienes al mejor profesor del MIT explicándote una pizarra, un curso, paso a paso, tal como lo explican, la pizarra de álgebra lineal. O un premio Nobel, un tema de macro. Esto es claro, oiga, este es el mundo, este es vuestro mundo, ¿no? Entonces es un mundo sin limitaciones. Podéis tener la mejor sabiduría en vuestro móvil, en vuestro ordenador que tenéis ahí abierto. Eso es una pasada para hacer formación continua, ¿no? Bueno, yo creo que la formación de vuestro tiempo es una formación de poder abrazar el cambio, pero con solidez. Y la solidez la da la formación, la da el conocimiento, siempre la da. La inteligencia y el talento, evidentemente, y crear equipos multidisciplinares. No podemos sentirnos solos. El miedo escénico ante esto lo tiene cualquiera, yo primero. Pero lo que hago cuando es meterme ahí con gente que es mucho más lista, mucho más inteligente, con mucho más talento que yo, aprendo. Mi experiencia pues también es un grado, ¿no?, para ver estos temas, y entonces de ahí es donde surgen cosas que nos llevan a la acción, ¿no? Porque claro, cuando lo valoramos un equipo multidisciplinar, pues esto nos da un poco más pie a hacer cosas que tengan sentido. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. ¿Más preguntas? Sí. Ha dicho antes que hay países que han sabido adaptarse muy bien al cambio de la inteligencia artificial, otros que siguen un poco el camino, y otros que no pueden hacer frente a este cambio. Entonces, eso crea un montón de brechas entre países que ya las hay, pues entonces, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer en general la sociedad o el mundo o las instituciones para intentar que esa brecha no sea cada vez más grande y no se está haciendo más? Algunos costes vamos a tener y son importantes, ¿eh? Esto es inevitable. Yo ahí no me gustaría nunca, no soy pesimista de naturaleza y no me gustaría tampoco ser derrotista y menos en una clase joven como esta, ¿no? Esto el pesimismo lo guardo cuando hablo con el gobierno, cuando hablo con alguien de la administración, a ver si se espabilan y bueno, pues reaccionan y demás y tal. Pero vamos, hay que cambiar muchas cosas. Es decir, creo que, primero, en educación, hay que dar incentivos a la empleabilidad. Es decir, el rector sabe que
Un profesor, pues tenemos una zona de confort grande, pese a que la universidad tiene muchos estímulos, ojo, y tiene gente muy buena y preparadísima, y vocacionalmente, pues esto nos implica, hay muchísima gente implicada, realmente implicada. Pero también los incentivos nos están dando señales malas. O sea, un profesor cada 3 años nos paga más. ¿Cómo vamos a decir que no? Trabajamos mucho, esto es muy duro. Cada 5 años por la clase nos pagamos. Los seniors, pues nos ponemos de acuerdo, nos citamos, nos hacemos un paper, pero está bien. No importa lo que lo hagamos. Ahora nos pagan la transferencia de tecnología también, pero fijaros ahí en un gobierno imaginativo, diría, no voy a quitar ninguno de estos porque esta gente lleva 800 años haciendo esto, por algo será, vamos a quitarle, pero le voy a dar a la universidad un gran presupuesto para incluso incentivar a los profesores, facultad por facultad, si hay empleabilidad. Si la empleabilidad de Derecho o de Económicas se incrementa un 10%, yo incremento o un tanto de presupuesto de tal cosa. Con lo cual, evidentemente, vendría un decano diciendo, a ver, ¿qué hay que para introducir la empleabilidad? O un rector y diría, para incrementar la empleabilidad de Derecho, de Económica, de Biología, de todo, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar esto, que es lo que pide el mercado, y nos adaptaríamos muchísimo mejor. O hacer unos módulos que nos permitieran, dentro de lo que es la formación básica, que debe ser la básica, los raíces, tener una buena base, después darle una mayor especialización en aquello con herramientas que son más actuales. Y no digo el cómo, que esto ahí había mucho que debatir y es un tema más serio, pero sí introducir, por ejemplo, cambios. En el I+D lo he dicho. Es decir, bueno, no solamente es un tema de insuficiencia, sino es un tema no solamente es un tema de insuficiencia, sino también de ineficiencia. O sea, tenemos que decir que el gobierno debería citar, yo apoyo el I+D, donde la empresa privada lo va a aprovechar, se convierte en auténtica transferencia de tecnología y en sectores que a mí me interesan. O sea, el turismo no tiene en este país. Airbnb debería haber sido descubierto en España y debería ser una empresa española. Uber, no solamente Cabify, debería ser una empresa española. Y establecer disrupción, y probablemente con normativas que hubieran absorbido los taxis, hubieran dado tener esa capacidad de poder absorber lo que tiene el sistema, ¿no? Es una empresa que viene de Estados Unidos, donde hay unas grandes capacidades de disrupciones y después nos comen. Y se meten aquí como un elefante en una cacharrería, pisando la economía tradicional y creando problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí en este recuento que he hecho al final es donde habría que espabilarse muchísimo, ¿no? Las universidades pueden jugar un gran papel, el I+D, el emprendimiento. Es decir, no basta con decirle a los emprendedores, oye, no tenerle miedo al fracaso, ¿no? ¿Dónde está la financiación? Una buena idea en Estados Unidos son 8 fondos corporativos, invierten 40 millones. En España ni family, friend and fool, nada. O sea, la family una roñosa, los amigos le dicen, yo no te presto dinero porque ya no soy amigo tuyo, y los full, aquí no hay ningún tonto, ni a nadie con un pelo de tonto. O sea, sobre todo si se trata de dar dinero. Porque no hay dinero para startups, es solo voluntarismo. Muchas de las startups se fundan, ahora empiezan a cambiar las cosas, pero porque sobra el dinero, porque los tipos de interés son cero, porque entonces ya se ha puesto de moda invertir en startups y lo estamos haciendo mal, además. No hay fondos especializados. Es lo que hablamos de los ecosistemas. El Silicon Valley es un gran ecosistema porque hay fondos, hay grandes universidades, hay networking, hay talento mundial que llega, entonces ahí ocurren cosas brutales. ¿En qué medida? Nosotros estamos compitiendo. Murcia contra Alicante, Elche contra Alicante, Alicante contra Málaga, Valencia contra Alicante, Baleares contra no sé qué, Madrid contra Barcelona. Cuando llegamos a París o tal, estamos extenuados, ¿no? Y Europa y París contra Londres. Ahí mire usted. En Estados Unidos esto, primero, no fue a las grandes ciudades. Los campus tecnológicos no están en Nueva York, o no estuvieron, ahora sí, Nueva York se ha sumado a esto, pero no se fundaron en Nueva York, ni en Los Ángeles, ni en Chicago, no estaban en las grandes ciudades, en 2 grandes ciudades medias con grandes universidades, San Francisco y Boston. En China no están, están en Shenzhen, que es una ciudad relativamente nueva, que es el campus, es el Silicon Valley chino. En India está en Bangalore, no está en Nueva Delhi, una ciudad media para el tamaño que tiene China. Y luego en países medios no han sabido de por qué hay las ciudades tecnológicas medias, ciudades medias como Tel Aviv en Israel, las ciudades nórdicas que hay un frío que te pelas, han tenido éxito como pequeños ecosistemas. Incluso Lisboa tiene tanto éxito como Barcelona, las ciudades medias. Incluso Londres, que lo ha hecho muy bien por el tema de las fintech, etcétera. Hay una ciudad, Bristol creo que le está quitando, una ciudad media que le está quitando.
protagonismo a Londres, absorbiendo un gran número de startups. No hemos comprendido lo que es un ecosistema en Europa. Todavía no tenemos un ecosistema realmente conformado. O sea, hay pequeñas ciudades que lo están, el Valle de Zúrich, el Valle del Zec en Suiza, para las criptomonedas, es un valle pequeñito, es un éxito enorme. Entonces, no estamos haciendo caso de esos pequeños ecosistemas que en realidad tratan de comprender que los ecosistemas digitales tienen que estar apartados de los centros tradicionales de poder. La banca, los telecos, la industria tradicional. Necesitan un entorno para crecer y no dejarse contaminar. Porque la industria tradicional viene y le pone un director financiero un plan de negocio a 3 años y ha hundido la startup. ¿Qué diferencia hay entre una startup y una empresa tradicional? Voy a señalar una de las muchas que hay. La empresa tradicional hace un plan de negocio a 3 años. Ese plan de negocio es la ley, hay que salirse, las ventas, no sé cuántos. Una startup tiene un canvas ahí en la pared. Cada vez que se levanta el fundador y el otro y tal, pegan un post-it. Y dice, oye, que ha venido un competidor que ha dicho que, jolín, y con este competidor y este producto, nuestro producto no vale para nada. ¡A cambiarlo! ¡A reprogramar! ¡A hacer! Y en una semana han reprogramado de nuevo la cosa. Oye, que ahora el mercado acaba de esto y hay una nueva oportunidad, que si nuestro software se mete con la automatización que ha dicho Gartner que va a ser la tecnología de este año, tenemos más posibilidad de introducir en el mercado. Pues a comprar una empresa de RPA. ¿Dónde hay una empresa de RPA para introducir la automatización? Se están produciendo y cambiando las condiciones. Eso se llama pivotar. Pivotar es un verbo del baloncesto. El balón pompa y te metes por un hueco para... Claro. Pues eso, ¿cómo encuentra el hueco? En el mercado, en la tecnología, en todas las condiciones que están cambiando para sobrevivir, para triunfar. Entonces, claro, metes a los directores financieros y dices, tranquilo, chico, tú, el plan de negocio a 3 años. Después de 3 años, ya te ha pasado todo el mundo, lo que te dedicas no tiene sentido, porque está cambiando continuamente esto. Entonces, claro, los ecosistemas tienen mucho sentido porque introducen a todos estos locos que todos los días cambian y tal, y están grillados y de tanto cambio, pero lo asimilan y toman decisiones y dejan a estos que tienen los de la banca, de la Telefónica, de no sé cuántos, que tienen planes a 3 años, o el Corte Inglés, estos son planes a 3 años. Pues así les va también, ya, empiezan a tener disrupción, ¿no? No sé si te he contestado, así un poco caótico, pero es que es un poco pa de caos el tema. Excelente. ¿Más preguntas? ¿Alguna cuestión más? Pues nada más. Vamos a despedir a Andrés y seguimos con la siguiente sesión. Muchas gracias, Andrés. Me ha gustado mucho.